Ya. Bueno, pues buenas a todas y a todos, buenos días. Agradecer a Pedro su introducción en esta jornada, ¿vale?, de hoy. Y también agradecer a la Cámara que nos ha dado la oportunidad de hablar de un tema tan interesante para nosotras como es la igualdad de género y de, bueno, pues como ha comentado Pedro, bueno, pues procurar o intentar integrar esa perspectiva de género y ese principio de igualdad en la gestión empresarial, ¿no? Que lo comentaba Pedro, ¿no? Suena como muy rimbombante, parece como que es aterrizar esa introducción de la perspectiva del género en las empresas cuesta y bueno, pues hablar de palabras a veces muy técnicas pues implica que las empresas, bueno, pues no, o las organizaciones, bueno, pues sientan un poco de, bueno, pues de reparo a la hora de implementar esto en sus propias organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar presentándonos, que nos ha presentado Pedro, pero bueno, era un poco por contaros nuestra experiencia. Somos consultoras, Consultoría Igualar, somos dos socias, nos llamamos Aranchas las dos, Arancha, y bueno, pues nos dedicamos a trabajar la igualdad de género sobre todo, ¿no? Sí que tenemos otras, bueno, diversificamos en otros aspectos, pero que todos tienen que ver con la igualdad de género, como la RSE y bueno, pues ese tipo de situaciones o ese tipo de actuaciones. Pero bueno, nuestra idea es, bueno, la creencia profunda que podemos lograr la consecución de la igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hoy nos vamos a centrar en el ámbito laboral, evidentemente, ¿no? Pero la igualdad de oportunidades es transversal. La igualdad de oportunidades no solamente la tenemos que aplicar al ámbito empresarial o al ámbito laboral, sino que tiene que ser desde todos los ámbitos, ¿no? Cuando llegamos a la empresa, cuando llegamos a la organización, cuando llegamos a trabajar, cuando nos incorporamos o nos reincorporamos al ámbito laboral, traemos un recorrido de atrás, traemos un recorrido cultural, un recorrido educacional y que eso nos va a condicionar en nuestro desarrollo profesional dentro de las organizaciones y de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, lo que os digo, nuestro objetivo fundamental es trabajar, acompañar a las empresas o a cualquier compañía que nos demande sus servicios, o nuestros servicios, mejor dicho, en ese acompañamiento para que sepan y para que puedan conocer cómo se integra esta perspectiva del género en sus organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después de la presentación, a mí me gustaría, es una sesión larga, ¿vale? Es una sesión bastante larga. Sí que nos gustaría que hubiera un feedback por parte de las personas que están en la sesión, que comparten con nosotras esta sesión de trabajo, y nos gustaría que nos contaran sus inquietudes, que nos contaran sus, bueno, pues qué problemas tienen o si nos quieren contar sus buenas prácticas ya implementadas dentro de sus empresas, las aceptamos gustosamente, porque bueno, en esta sesión lo que se trata es de compartir. Aparte de lo que os vamos a contar nosotras, lo que vamos a intentar es que compartamos entre todos y todas aquellas inquietudes, buenas prácticas, medidas, objetivos que tengan que ver con la perspectiva de género y con esa integración del principio de igualdad en sus empresas y organizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, lo que queráis preguntar, en cualquier momento preguntáis, ya veremos a ver si es viable el hacer ese trabajo compartido o lo hacemos al final de los descansos o lo que sea, ¿no? Y en cualquier caso, la última media horica, 40 minutos, la dejaremos para eso, para que la gente que quiera compartir o que quiera explicarnos pues qué es lo que están haciendo sus organizaciones o la intención que tienen de integrar esa perspectiva de género en su gestión empresarial y no saben cómo. Entonces, esas preguntitas que las iremos lanzando a lo largo de la sesión, a lo largo del taller, pues nos gustaría que al final bueno, pues termináramos compartiendo experiencias, ¿vale? Esto es una primera sesión de compartir buenas prácticas, de compartir nuestras experiencias y nuestras formas de trabajar, ¿vale? Y de cómo integramos efectivamente o evidentemente esa perspectiva de género en nuestras organizaciones y, bueno, pues además de trabajar
además de dedicarnos a esto, nuestro trabajo también es un continuo aprendizaje. Entonces, todas estas, pues todas estas buenas prácticas que vayamos a poder compartir, desde luego que nos va a servir a nosotras para seguir trabajando en esta materia. Entonces, bueno, lo lanzo ahí. Quien quiera, se oye muy flojo, vale. Ahora mejora un poquito. Vale, ya me oís bien. Sí. Se oye bien, ¿no? Perfecto. Vale. Entonces, bueno, yo creo que después de esta primera presentación, a ver, que yo con las nuevas tecnologías no creáis que... Ahí no. Sí, ¿no? Se ve bien ahí, ¿no? ¿Lo veis bien? No, ¿en remoto no se ve? ¿No se ve en remoto? ¿Estás cambiando la vídeo? No. Está la presentación. Ah, se ve. Eso es lo que veis, ¿no? ¿Lo veis? Vale. Ah, vale, vale. Sí, eso es. Bueno, antes de empezar también, bueno, como ya os he comentado que es una sesión larga, vamos a intentar o vamos a hacer 2 descansos, que yo creo que lo suyo es descansar un par de veces, remugar, como quien dice, pues lo que los conocimientos que estamos adquiriendo, compartir en esos descansos todo lo que estamos trabajando y, bueno, más o menos yo creo que sobre las 10:30, 11 menos cuarto pararemos durante un cuarto de hora, 20 minutos, ¿de acuerdo? Reanudaremos la sesión, habrá otro descanso pues sobre las 12:15, 12:30 para seguir compartiendo experiencias y luego pues acabaremos la sesión con ese último empuje que lo vamos a dedicar a buenas prácticas o medidas que pueden ser importantes para implementar en los planes de igualdad, ¿de acuerdo? Porque es una de las herramientas que tenemos ahora mismo útiles y que nos sirven para integrar esa perspectiva de género y acabaremos la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, nos organizamos para ir haciendo los descansos y vamos hablando. Vale. Bueno, la sesión se llama, como ya habréis visto en las comunicaciones que han hecho desde Cámara de Comercio, la igualdad como elemento estratégico y de valor en las organizaciones, y no es otra cosa que poner en valor esa igualdad, ¿vale? La igualdad es un valor estratégico y aparte de ser un valor estratégico, da valor a las organizaciones, ¿no? Entonces lo vamos a ver a lo largo de la sesión. La igualdad de mujeres y hombres, como os he dicho, es uno de los derechos clave de nuestro ordenamiento jurídico. Constituye un valor capital para la democracia y es un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de los Estados. Fijaros en 3 líneas cuántas cosas decimos, ¿vale? Igualdad entre mujeres y hombres, derecho clave, valor capital, democracia, políticas y acciones. O sea, todo eso forma parte de esa integración y de esa inclusión de la perspectiva de género o del principio de igualdad de oportunidades en la gestión empresarial, ¿vale? Ese compromiso con la igualdad, porque todo esto pasa o todo esto empieza por adquirir un compromiso, ¿no? Sí que vuelvo a lanzar esa pregunta de qué compromiso tenemos las empresas que estamos en esta sesión para alcanzar esa igualdad de oportunidades en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Tenemos adquirido el compromiso? ¿Cómo lo podemos adquirir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a trabajar la igualdad de género en nuestras compañías? Bueno, pues eso lo lanzo ahí y vamos viendo, ¿no? Entonces, ese compromiso con la igualdad de género debería de estar basado en el reconocimiento de las empresas y organizaciones como instituciones sociales básicas encargadas subsidiariamente de realizar los mandatos de igualdad que son imperativos constitucionales, legales y morales, ¿vale? Entonces, las empresas tienen esa labor, ¿vale? Subsidiaria de poner en valor la igualdad de oportunidades que ya nos viene dada normativamente, ¿de acuerdo? Lo contrario a esto, es decir, que las empresas no tengan ese compromiso, no adquieran ese compromiso que nos viene dado normativamente, legislativamente, moralmente, socialmente, implica que están violando, es una palabra así un poco heavy, pero realmente es así, porque violan o transgreden ese pacto que tienen con la sociedad, ¿vale? El pacto que las autoriza a operar en el mercado con criterios de eficiencia y con ánimo de lucro. Con lo cual, la naturaleza del pacto no solamente es legal. La sociedad no solamente proporciona a las empresas un entorno material y jurídico seguro, sino también les proporciona recursos intangibles. Y el principal es la legitimidad, ¿vale? Y el fundamento de esa legitimidad no puede ser únicamente ese compromiso con cumplir la ley y no violarla, sino un compromiso proactivo de contribuir a que la sociedad logre esas aspiraciones políticas y sociales que están presentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso?
a través de la igualdad de oportunidades, a través de la implementación de esa igualdad entre mujeres y hombres. Y es una igualdad que tiene que ser real y efectiva, ¿vale? Ya tenemos la igualdad política, ahora tenemos que implementar esa igualdad en la realidad de nuestras organizaciones. Bueno, cuando hablamos de igualdad, a ver, no es algo que nos hayamos inventado aquí 4 personas, ¿vale? Por no focalizar en 4 mujeres, 4 personas y nos hayamos inventado que ahora tenemos que trabajar o que tenemos que hablar de la igualdad o que, bueno, pues es algo que ya viene, o sea, históricamente, tradicionalmente tenemos un recorrido desigualitario. O sea, nuestra tradición histórica y nuestra sociedad y nuestra cultura nos plantea que, bueno, que no estamos cumpliendo con esos mandatos, ¿no? De género, que es esa implementación eficaz de la igualdad de género en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad y luego extrapolarla a todos los ámbitos, ¿no? que pertenecen a la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que contar de dónde venimos, ¿no? ¿Y de dónde venimos? Cuando vamos a contar de dónde venimos en materia de igualdad, vamos a contar datos, porque lo cuantitativo es lo que nos da al ojo, ¿vale? Lo cualitativo también, porque lo cualitativo también lo tenemos muy presente, lo estudiamos, lo analizamos y es una de las herramientas que nos sirve también para analizar la situación de las empresas en materia de igualdad. Pero los datos tangibles son los que nos dan o los que reflejan ese choque de realidad, ¿no? Y contra los que tenemos que realmente combatir. Entonces, bueno, la tasa de paro se sitúa, por daros 4 datos, porque claro, pues aquí os podría dar datos que hay en un montón de estudios y que refleja realmente cuál es esa situación de desigualdad que sufren las mujeres frente a los hombres, ¿no? La tasa de paro se sitúa en el 9,29%, es la sexta más baja entre todas las comunidades autónomas, ¿vale? La nuestra, la de Navarra. Pero claro, hay un 9,52 de mujeres en el paro y un 9,02 de hombres. Dices, bueno, la diferencia no es tan evidente, ¿no? Hay paro, pero la diferencia entre el paro de mujeres y hombres no es una, bueno, hay una diferencia, pero no es una diferencia que digas, vaya, ¿no? Qué pasada, ¿vale? Pero si nos vamos a la tasa de empleo, ahí es cuando se ve la diferencia, porque la tasa de empleo masculina está en un 58,08 y la tasa de empleo femenina en un 50,01. Ahí hay una diferencia, ya no es un 0,5, ya estamos hablando de 8 puntos porcentuales de diferencia, ¿vale? Entonces tenemos el paro, pero tenemos también que ver cuál es la tasa de ocupación o la tasa de empleo de mujeres y hombres en nuestra sociedad, ¿vale? La brecha salarial en Navarra está en el 19%, la brecha salarial, que es una de las cosas que más importan a las empresas a la hora de trabajar todas las brechas de género, ¿no? Pero no les importa, bueno, sí les importa que sus trabajadores y trabajadoras tengan una diferencia salarial. Evidentemente, eso para la imagen de la empresa no es bueno, ¿no? Pero sí que les importa más en el sentido de, que luego veremos un poco más en profundidad, a ver si nos da tiempo, todo el tema de la auditoría retributiva. O sea, hacer una auditoría retributiva en una empresa con una valoración de puestos previa y tal, es un tema sensible. Entonces, cuando vamos a hablar de dinero en las organizaciones, pues es cuando sacan las uñas y dicen, oye, a ver, esto lo tenéis que saber, a quién tenemos que pasar esos datos, quién tiene que conocer. Entonces, es un tema que siempre, bueno, produce un poco de rechazo al principio, ¿vale? Luego es cuestión de ponerse a trabajar, explicarles qué consiste y todo esto, pero sí que hay una voluntad expresa por combatir esa brecha salarial, pero para llegar a ese combate de esa brecha salarial, pues ese recorrido previo, ese proceso, pues nos cuesta trabajo, ¿vale? Navarra es la segunda comunidad autónoma con mayor brecha salarial, lo tenemos que tener en cuenta, o sea, estamos ahí en puestos altos, ¿vale? Las jornadas a tiempo parcial, el 70% de esas jornadas las ocupan las mujeres. Cuando hablamos de excedencias por motivos familiares, es el 87% de las mujeres las que todavía hoy en día siguen recurriendo a esos derechos, que son derechos ya universales, derechos que pueden ser, o sea, derechos que son compartidos por hombres y mujeres y derechos que van dirigidos a, pues eso, a ambos colectivos, ¿no? Pero siguen siendo las mujeres las que siguen, bueno, pues preocupándose de esos cuidados, ¿no? Bueno, el tema de los cuidados, que, bueno, también habréis oído hablar y ahora ha habido un cambio de paradigma en
en el tema específicamente de la conciliación. Hemos pasado de hablar de la conciliación a hablar de los cuidados. Entonces, bueno, seguimos, aunque el cambio de paradigma esté ahí y el cambio de nombre o la denominación esté ahí, sigue teniendo nombre absoluto de mujer, con lo cual ahí los datos ya nos dan nos reflejan esa realidad, ¿no? Y las mujeres ocupan el 38% de los puestos directivos en España. Que alguien dirá, bueno, pues no está mal, casi el 40% de los puestos directivos no está mal, ¿no? Ya estamos ahí cumpliendo esas cuotas, esas composiciones equilibradas que nos van obligando, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una cifra. ¿Tienes el dato de aquí de Navarra? Los puestos directivos en España no, en Navarra no, perdona. Sí, ya lo voy a... Sería curioso porque no creo que llegue a No, o sea, no, vamos, estamos segurísimas de que el dato aquí baja un montón, ¿vale? Entonces no tenemos el dato concreto. Seguramente Madrid compensa, las grandes ciudades compensan. Exactamente, ¿no? Y suben los porcentajes precisamente por esas comunidades en las que probablemente haya más mujeres en puestos de responsabilidad, ¿no? Sí que sería curioso verlo en Navarra, pero vamos, estamos seguras de que no llega a ese porcentaje, ¿vale? Pero bueno, era un dato que no lo hemos podido extraer y que, bueno, pues queríamos que apareciera también ahí, que todavía sigue estando por debajo bastante con respecto a los hombres, ¿no? Entonces, no sé si veis en la diapositiva que, bueno, hay una imagen de la evolución del número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, ¿no? Salió una noticia diciendo que ya habíamos pasado una barrera que no conseguíamos pasar las mujeres afiliadas a la Seguridad Social, ¿no? Llegamos a ser más de 9.800.000 mujeres, pero claro, tenemos que ver cómo nos afiliamos a la Seguridad Social. O sea, la afiliación a la Seguridad Social, el dato no es un dato general, o sea, ese dato hay que profundizarlo. No podemos decir que estamos, o sea, que sí, podemos decir que aumentamos ese porcentaje o ese número de mujeres afiliadas, pero claro, hay que ver las condiciones que están detrás, ¿no? Entonces ahí aparecen, que no sé si lo veis bien, un 76,9% son mujeres que se encuentran en la sanidad y servicios sociales, o sea, siguen siendo sectores de actividad relacionados absolutamente con el tema de los cuidados, por lo tanto, la cifra del aumento de la afiliación femenina no nos da un dato real, sí aumenta, ¿vale? Aumenta el trabajo, aumenta el empleo, pero ¿dónde aumenta? ¿No? Entonces eso lo tenemos que trabajar en profundidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Pues aterrizándolo en la empresa, aterrizándolo en los sectores de productividad, en los sectores de actividad y específicamente en las empresas y en las organizaciones, ¿vale? Entonces, esto es un poco para que veamos que no nos inventamos cosas, o sea, que no estamos intentando integrar o hablar de la igualdad en base a criterios subjetivos, sino lo estamos haciendo en base a criterios objetivos y con números y con tasas y con porcentajes, ¿no? Sí que me gustaría hablar un poco, antes de pasar a lo que es la integración del enfoque de género en la gestión empresarial, me gustaría hablar de la sostenibilidad, ¿vale? Porque sí que es algo que también ya lo vamos interiorizando poco a poco, vamos hablando del tema de la RSE, las empresas se están poniendo un poco a la vanguardia de este tema. Entonces, hay una parte de esa sostenibilidad que es la responsabilidad social de género. ¿Por qué? Porque entra en una de las dimensiones de la RSE, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicaros así, voy a intentar ser breve, ¿vale? Para que contextualicemos lo que es la sostenibilidad y lo que es la RSE y qué metodología tenemos en Navarra para implementar ese sistema de gestión que implica más de una dimensión, más de la dimensión social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, decimos que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Eso es la sostenibilidad. La sostenibilidad viene de la palabra sostener, que es sustentar. O sea, sustentar algo que no e intentar que se mantenga, que no se tambalee, ¿no? De ahí viene la palabra sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y si la ligamos con todo el tema de las dimensiones de la RSE, pues evidentemente hay que trabajar también eso. O sea, no solamente nos podemos dedicar a trabajar o a implementar acciones o medidas que tengan que ver con lo económico y con lo medioambiental, ¿no? Hay una parte importante de la RSE que es la dimensión social. La dimensión social habla de todo esto que vamos a hablar hoy, ¿vale? Que es integrar esa perspectiva de género o integrar el principio de igualdad en la gestión de las empresas, ¿vale? Porque la RSE, y específicamente
La metodología Innovarse, que es la que tenemos en Navarra, es un sistema de gestión integrado e integrador. Integra esas tres dimensiones, la medioambiental, la económica y la social. La social sí que desde cuando se empezó a hablar de la RSE, la social se hablaba, pero tampoco se profundizaba en exceso, pero ahora sí que es una parte, una de las, o sea, pesa dentro de la RSE lo mismo que el resto. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque no para todas las empresas pesa lo mismo esa dimensión social que la ambiental y que la económica. Entonces, lo que pretendemos con este sistema de gestión Innovarse, por ejemplo, con esta metodología, es establecer ese equilibrio entre las tres dimensiones, darle la importancia que tiene y trabajarlas todas desde ese punto de vista de que es una metodología integradora, ¿vale? Bien. Entonces, hay que darse cuenta de que las pequeñas acciones en favor de los y las demás pueden cambiar el mundo, ¿vale? Eso es un poco también esa premisa de la RSE y de la sostenibilidad, ¿no? Y abrir nuestra mirada y tomar conciencia de cómo se puede incidir positivamente en el bienestar de otros y de otras, ¿vale? Voy a poner un vídeo, a ver si consigo, si lo consigo, vale. Vale, dejo de compartir. Y ahora comparto. Eso es, dale abajo. Y algunos será, ¿no? Y eso es uno de los que tenías abiertos. Sí, los tenía abiertos, pero ya no. Entonces te abre. A ver si lo consigo, ¿eh? Pero si abro desde aquí se me abrirá. Las nuevas tecnologías, ¿eh? Vale. Ahora. Bien, entonces ahora vuelve. Y será este día, ¿no? Eso es. Está ahí. Se oye, ¿verdad? ¿Veis el vídeo? Ahora. Es que ya está, si no estoy metiendo hasta la pregunta. Me podéis perdonar. Sí, sí, en Teams se ve, sí, sí. En Teams se ve, lo que no se ve es aquí, ¿no? No entiendo por qué.
Perdonad, no oímos el vídeo, ¿eh? Perdona, no se oye el vídeo. No la habéis oído, ¿verdad? No, nada, no se ve y se ve pasando, pero no se oye. Vale, pues nada, no os preocupéis. Si lo podemos solucionar, pues lo vemos un poco más adelante, ¿vale? Era un vídeo para que contextualizar un poco. Es una película que se llama Cadena de Favores, que os además recomiendo que la veáis. Bueno, era para contextualizar un poco esa justificación que hacemos de esa responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, bueno, luego si tenemos oportunidad de verlo lo veremos, pero bueno, acaba el protagonista de la película, bueno, pues en la pizarra, él escribiendo o explicando cómo ayudaría, ¿no? Entonces pone el símbolo de una persona, debajo del símbolo de la persona pone 3 personas, debajo de cada una de las otras personas pone 3, entonces él hace esa cadena de favores, ¿no? Si empezamos a trabajar desde arriba y vamos compartiendo todas esas experiencias y vamos ayudando a todas las personas, pues al final realmente lo que acabaremos haciendo será integrar cualquier cosa, en este caso la RSE, ¿no? Y la responsabilidad social empresarial, integrarla en la sociedad de una manera real, de una manera efectiva y de una manera natural, ¿vale? Porque ahora mismo estamos en un proceso en el que realmente no llegamos a un porcentaje alto de integración de la perspectiva de género de una manera natural, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir llegar naturalmente a ese concepto, ¿no? Entonces, bueno, pues visto lo visto, vamos a dejar de ver los vídeos y a ver si conseguimos arreglarlo. Vale, ahora tengo que volverme a la pantalla de... A ver. Pero en modo presentación, ¿no? Debería de ser. Primero vete a Teams. Le voy a Teams. Sí. Eso. Vale. Ahí. Abre. Vale. Y arriba dale a compartir. Vale. A la de la izquierda. Eso es. Ahora estás en tu presentación. Poses tu presentación. Y abajo un poco y tendrás eso es, ahí, modo presentación. Entonces, ya te están viendo con esa. Podemos estar así porque, vamos, yo para cuando aprendo estas cosas me cuesta, ¿vale? Bueno, nos habíamos quedado en esa responsabilidad social, ¿no? Y darnos cuenta de que esas pequeñas acciones en favor del resto de las personas que tenemos enfrente realmente pueden cambiar el mundo. Puede sonar una frase utópica, pero realmente es así. O sea, tenemos que empezar por abajo, por lo pequeño, por lo particular, para llegar a lo general. Eso es así, ¿no? Entonces, lo que os contaba antes de la RSE, que incido mucho en este tema porque entendemos que es importante trabajar esa responsabilidad social de género. Esta responsabilidad social de género está integrada en la dimensión social interna de la RSE, ¿vale? Y en este caso, esta metodología Innovarse de la que os hablaba anteriormente incide mucho, ¿eh? Tiene muchos enunciados que hay que analizar, que hay que trabajar y que hay que luego establecer unas áreas de mejora prioritarias para poder trabajarlos, ¿no? Y dentro de esa dimensión social, evidentemente, está la perspectiva de género, está la igualdad de género, que tiene un enunciado particular, y están las medidas de conciliación, que tiene otro enunciado. Son enunciados que están diferenciados, además, ¿vale? Entonces, esta dimensión social interna que forma parte de la RSE implica la responsabilidad compartida y subsidiaria por el cuidado y promoción de la calidad de vida en el trabajo, ¿vale? Y el desarrollo integral y pleno de todas las partes involucradas, atendiendo a sus necesidades económicas, sociales y de trascendencia. Esa es la definición que hacen de la dimensión social, sobre todo en la RSE y ya más en particular en la social interna, ¿vale? En la metodología Innovarse. Vale. Esta responsabilidad social, ¿vale? Busca un mayor compromiso de trabajadores y trabajadoras para con los objetivos y la misión empresarial. Ya estamos acercándonos a lo que es integrar la perspectiva del género en la gestión empresarial, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar más en profundidad hoy, ¿de acuerdo? Y además, aparte de eso, establece vínculos y acciones de compromiso para con la comunidad,
Ya no hablamos solamente del ámbito empresarial o del ámbito de la organización, sino ya salimos a relacionarnos con el entorno. Todo esto tiene que redundar positivamente en la comunidad, ¿vale? Las dimensiones de la responsabilidad social sobrepasan el estricto cumplimiento de las obligaciones y la obtención de beneficios económicos por parte de las organizaciones. Luego veremos más en profundidad. Cuando se hace un modelo de negocio o cuando se establece o cuando se van a evaluar los procesos o los productos o servicios de una organización, normalmente no se tiene en cuenta la perspectiva del género, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es superar esa concepción de que nuestra empresa tiene que ser rentable porque solamente tenemos que sacar beneficios y reducir los costos en mayor medida, integrar otros procesos internos dentro de esa gestión empresarial que redunden también en ese beneficio. ¿Qué busca una empresa? La rentabilidad, está claro, pero la rentabilidad no solamente la podemos pasar por una dimensión económica, tenemos que integrar el resto de las dimensiones, ¿vale? Incorporar prácticas de gestión que denotan una estrategia de interrelación con sus grupos de interés. Ya no hablamos de personas solamente, también hablamos de grupos de interés. La RSE incide mucho en los grupos de interés, ¿vale? Claro, los grupos de interés están formados por personas, evidentemente, pero ya trascendemos solamente la plantilla, ¿vale? Cuando hablamos de integrar la igualdad como valor dentro de las empresas, tenemos que trascender a la plantilla. La plantilla es un grupo de interés, pero hay muchísimos más grupos de interés que interrelacionan dentro de una organización, ¿vale? Y se preocupa porque su gente y el entorno mejoren, que eso es lo que tenemos que conseguir. Una mejora y posteriormente una mejora continua, ¿vale? Que tiene que ver con todos los procesos internos de una organización. Entonces, claro, cuando hablamos de esa responsabilidad social, nos tenemos que ir a lo particular, que es la responsabilidad social de género, ¿vale? Ya vamos a aterrizar un poco esa responsabilidad social y vamos a hablar de esa integración del principio de igualdad. Esto exige un compromiso ético de la empresa con la igualdad de género en sus dinámicas de trabajo y su gestión, buscando conseguir una empresa que sea diversa y sustentada y establecida en bases igualitarias, ¿vale? Entonces, ese compromiso tiene que ser lo primero, os lo comentaba antes, tiene que haber un compromiso inicial. Las empresas tienen que comprometerse éticamente a esa integración o a esa responsabilidad social del género, ¿de acuerdo? La igualdad pasa a formar parte de la gestión misma. La igualdad no es un valor, hoy vamos a ver que es un valor estratégico. Entonces, la igualdad no es algo que esté en la organización y esté aparte, sea un valor aparte, ¿no? Lo que tenemos que hacer es integrarla en la gestión misma, o sea, tiene que formar parte de la gestión corporativa, ¿vale? Se convierte en un valor más de esa cultura corporativa, ¿vale? La igualdad se promueve tanto hacia dentro de la organización como hacia afuera, también en sus relaciones externas. O sea, no podemos hablar de igualdad e integrarla en una empresa si luego eso no redunda, como os comentaba antes, en la comunidad. Entonces, esas comunicaciones internas, esas relaciones internas, las tenemos que trabajar también al externo, ¿vale? Tiene que tener pues eso, que redunden en el exterior y, por ende, en la sociedad, ¿de acuerdo? Y la inclusión de la perspectiva de género dentro de los planes de RS de la empresa tiene que ser algo ya fundamental, ¿vale? Tenemos que integrarla como una parte fundamental de la dimensión social. Vale, entonces, ¿qué es la responsabilidad social de género? Porque es un término que igual no se habla mucho y no controlamos mucho. Entonces, hablamos siempre de igualdad de género, hablamos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, hablamos de principio de igualdad, pero tenemos que aterrizar y hablar de la responsabilidad social de género, ¿vale? Ahí también, ¿qué palabras más importantes comportan la responsabilidad social empresarial? Responsabilidad social y empresa. O sea, más que eso, entonces la responsabilidad social de género incluye también esa perspectiva del género, ¿vale? Entonces, UNIFEM, que es el organismo de Naciones Unidas de ONU Mujeres, ¿no? Que se encarga del empoderamiento y de conseguir la consecución de la igualdad de mujeres o la igualdad de género, dice específicamente que la igualdad de género describe el concepto según el cual todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y dueños de sus decisiones. Y dueñas, no se nos olvide, sin ningún tipo de limitación impuesta por los estereotipos, los roles fijados en función del género o los prejuicios. La igualdad de género implica que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades inherentes a las mujeres y a los hombres se consideren, se valoren y se favorezcan equitativamente. No implica que las mujeres y los hombres deban llegar a ser iguales. No pretendemos la identidad, no pretendemos una igualdad, que seamos iguales, hombres y mujeres, sino que nuestros derechos, nuestras responsabilidades y nuestras oportunidades no dependan del hecho de haber nacido hombres o mujeres. Esa es un poco de esa definición de UNIFEM
Se han extrapolado todas las definiciones que van por ahí. O sea, hay una definición específica de lo que es la igualdad de género, pero esta definición amplía ese concepto de igualdad de género, ¿vale? Entonces ya nos viene desde arriba, con lo cual lo tenemos que coger, hacerlo nuestro e integrarlo en nuestras organizaciones como tal. Os lo he dicho antes, no solamente en las organizaciones y en las empresas, tiene que ser algo transversal y llevarlo también a nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, es un concepto que nosotras trabajamos porque coge muchas cosas, un concepto no, una definición, que recoge muchas cosas y que realmente define lo que es la igualdad entre hombres y mujeres y cómo hay que trabajarla y conseguirla, ¿vale? Hay una relación bidireccional entre la igualdad y la RSE. Ya os lo he estado introduciendo ahora con la dimensión social, ¿no? La promoción de espíritu emprendedor femenino puede reforzar el sentido de las empresas de RSE. La igualdad de género es un activo para cualquier firma, un activo, ya es un valor, es un activo. Ya vamos metiendo más conceptos que tienen que ver con esa introducción de la perspectiva de género como valor estratégico dentro de las empresas. El reforzamiento de su participación en el diálogo, la evaluación y los procesos de toma de decisiones puede asegurar una puesta en marcha acertada de RSE y una coexistencia equilibrada entre el mundo empresarial y la sociedad en general. Volvemos a esas relaciones externas, volvemos a que lo que se trabaje o lo que se trabaja dentro del ámbito laboral redunde en el externo, ¿vale? Redunde en la sociedad. Designar a mujeres en posiciones principales de la empresa e impulsar medidas consultivas, incentivos y otras posibilidades para un acercamiento de la mujer y la empresa sostenible incorpora la dimensión económica, social y ambiental de una manera equilibrada. Tenemos que conseguir ese equilibrio, no que no se nos quede coja una dimensión, ¿vale? No podemos trabajar, cuando hablamos de RSE, no podemos trabajar o implementar 7 medidas de medio ambiente, 10 medidas económicas y 2 sociales. O sea, hay que conseguir ese equilibrio, ¿de acuerdo? Y solicitar a los y a las agentes sociales que generen estadísticas detalladas referidas a la proporción de mujeres-hombres en sus estructuras internas y todos los cuerpos consultivos en los cuales están representados y representadas. Eso acentúa la importancia de la participación de las mujeres en la RSE y está basada en la promoción de transparencia, verificabilidad y representatividad. Más valores siguen saliendo, ¿vale? Valores que son intangibles, luego los veremos, porque cuando hablamos de igualdad de género, muchas veces nos centramos en esos, antes lo veíamos con los datos, ¿no? Son valores tangibles, o sea, hay muchos valores tangibles que nos dan datos de cómo incorporamos la perspectiva de género, pero esa perspectiva de género también nos da unos valores intangibles, ¿vale? Luego los vemos. Vale. Ya hemos ligado un poco la igualdad con la RSE. Ya hemos definido qué es la igualdad, ¿vale? Más o menos la hemos entendido. Yo creo que todas las personas que estamos aquí somos conscientes de lo que es la igualdad, ¿no? Pero la hemos contextualizado también desde otra dimensión, desde otra óptica que muchas veces no se trabaja, ¿no? Que es la responsabilidad social empresarial o corporativa, ¿no? Entonces, tenemos que establecer ese mapa de ruta, ¿no? La estrategia tiene que ser una estrategia global. Insisto, vuelvo a lo mismo, la igualdad no es algo que nos hayamos inventado aquí, que solamente ocurra aquí o que solamente se trabaje aquí, ¿no? La igualdad tiene un recorrido histórico, tiene un recorrido global, tiene un recorrido internacional. Entonces, trabajarlo hay que hacerlo desde todos esos ámbitos, ¿no? Hay que integrar ese principio de igualdad o ese valor, o esa igualdad como valor estratégico a nivel global. Entonces, todo lo que vamos implementando, por ejemplo, en nuestro país o en nuestra comunidad, nos viene dado de arriba, nos viene dado desde ONU Mujeres, que estableció sus principios estratégicos en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer en base a aquella plataforma de Beijing, ¿no? En la que se establecieron un montón de objetivos y que ha sido y va a ser el mapa de ruta o está siendo el mapa de ruta que se han estado trabajando en estos últimos años, ¿no? Desde aquel año 95, bueno, en aquel año 95 se recogían todas esas conferencias que había habido anteriores, ¿no? Entonces, todo eso, ¿en qué ha redundado? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030. Tenemos un objetivo de desarrollo sostenible único que habla de igualdad de género, que es el objetivo ODS 5, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajar la igualdad de género, de incorporarla a nuestra sociedad, a nuestros ámbitos laborales, a cualquier ámbito, a la educación, a cualquier ámbito en general, nos referimos principalmente al ODS 5, que se llama igualdad de género, pero es que hay otros ODS en los que la presencia de la igualdad está también transversalizada. El objetivo, el ODS 8, que habla del trabajo, ahí también habla del trabajo efectivo, del trabajo pleno, de que no haya trabajo precario, de conseguir un trabajo igualitario para hombres y mujeres, habla de la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. ¿El qué?
¿Ahora bien? ¿Sí? Bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Todos esos objetivos que se trabajan desde altas instancias, pues desde órganos gubernamentales, Consejo de Europa, de la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea, todo eso nos trae principios que están ahí, objetivos estratégicos. Tiene el micrófono abierto. No lo tendrá abierto, yo sigo. Es que Begoña dice que lo ve. A ver, por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, que lo cierre, ¿vale? Gracias. Bueno, lo que os iba contando, ¿no? Ese mapa de ruta y esa igualdad como estrategia global, no solamente como una estrategia exclusivamente de las empresas, ¿no? Hay que aterrizar esa estrategia global en nuestras organizaciones. Entonces, bueno, lo que os he dicho, el Consejo de Europa, las comisiones ejecutivas de la Unión Europea establecen objetivos o hablan de la igualdad, establecen unos objetivos estratégicos y luego los convierten en leyes, ¿no? Y esas leyes o esas reglamentaciones son las que llegan a nuestros países y las que cogemos y con las que adaptamos las situaciones de muchos ámbitos y en especial en este caso en el ámbito de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto ahí los objetivos estratégicos que cuelgan de cada una de los órganos a nivel europeo, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, con la brecha salarial, el fin de la violencia, el conseguir un trabajo igual entre hombres y mujeres, todo eso, ¿no? Vale, entonces, ese aterrizaje de esa estrategia global, europea e internacional en nuestro ordenamiento jurídico se traslada en estas leyes que tenemos, ¿vale? O sea, nosotras podemos trabajar la igualdad desde muchos ámbitos, pero lo tenemos que sustentar en una normativa. Entonces, la normativa nos exige, nos obliga, nos ayuda, nos asesora, nos acompaña también, pero son herramientas que tenemos nosotras y nosotros para implementar la igualdad de género, ¿vale? Entonces, bueno, os he puesto ahí ejemplos, los ejemplos, lo que tenemos, ¿no? Tenemos la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, tenemos, bueno, la ley que salió en el 2019 de medidas urgentes para promocionar el pleno empleo de las mujeres en nuestro país. Tenemos una ley foral, que tenemos una ley de igualdad que habla también de igualdad y transversaliza a todos los ámbitos la implementación o la integración de esa igualdad de género. Y luego, pues el último Real Decreto del año 20, que es el que nos habla también de esa, de esa integración de la igualdad de una forma efectiva a través de los planes de igualdad, que es una de las herramientas que estamos utilizando habitualmente, pues bueno, nosotras como consultoras y muchas consultoras, para integrar la perspectiva de género en las organizaciones empresariales. Vale, nuestra ley orgánica es clara, tanto la ley orgánica como la ley foral son claras en sus artículos número 1, que hablan del objeto de la ley, es la consecución, evidentemente, de una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad, ¿no? Y la correspondencia que tienen los poderes públicos para que esa igualdad formal se convierta en igualdad real, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál es nuestro reto? Vale, es un tiempo de transformación, de adaptación, de modificación, de ir, pues eso, adaptándonos a lo que nos van marcando. Os he dicho antes que estamos en un continuo proceso de aprendizaje. O sea, nos van sacando o van publicando leyes nuevas, van saliendo conceptos nuevos, se acuñan pues acepciones nuevas. Entonces, todo eso lo tenemos que ir aprendiendo y lo tenemos que ir trasladando y aterrizando a las empresas con las que trabajamos o a las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, tenemos un reto importante por delante. Ya es un reto que llevamos trabajando muchos años, pero es que todavía nos estamos dando cuenta que queda mucho por hacer y queda mucho por trabajar. O sea, no sé esto en cuántos años se traduce para conseguir una igualdad efectiva. O sea, yo creo que nos iríamos a muchos cientos de años, ¿no? Entonces, bueno, ese tiempo de transformación hace que nos tengamos que adaptar, ¿vale? Nos tengamos que adaptar y nosotras que trabajamos en esto, intentar trasladar ese reto a las empresas con las que trabajamos, ¿no? Intentar trasladarles pues, las bondades de introducir la perspectiva de género en las organizaciones, ¿no? Entonces, es tiempo de igualdad en empresas y organizaciones. Creemos absolutamente en esta frase, ¿no? Es el tiempo de integrar la igualdad
y es el momento de que las organizaciones lo integren en sus gestiones, en sus procesos de gestión, en sus procesos internos y en sus culturas organizacionales. La cultura interna de la empresa es súper importante. O sea, si no partimos de que dentro de la cultura esté integrado el principio de igualdad como uno de los valores estratégicos prioritarios, pues evidentemente si vamos bajando desde esa cultura, vamos bajando a todos los niveles, a las áreas, a los departamentos, pues se desdibuja. Entonces hay que tener muy claro ese compromiso ético del que hablábamos al principio, ¿vale? Para poder luego bajar a la empresa e integrar esa perspectiva a todos los niveles, en todos los procesos, áreas, departamentos, etcétera, ¿vale? Hay unos mensajes clave que tiene que ver con ese aterrizaje en las empresas, pero que tiene que ver también con la sociedad, ¿no? Las empresas deben estar totalmente comprometidas con la evolución de la sociedad, ¿vale? Os lo comentaba antes, la sociedad evoluciona. A veces tenemos mala suerte y a veces involucionamos también. Entonces, claro, nuestra idea, no sé si os he comentado, ¿no? Que los logros no son eternos, o sea, los logros no son eternos. Conseguimos logros y no nos podemos parar ahí. O sea, tenemos que hacer una revisión de esos logros, ¿no? ¿Cómo los hemos conseguido? ¿En qué momentos estamos? Cuando las empresas consiguen establecer o implementar medidas con un éxito importante, no lo podemos dejar ahí. Tenemos que volver a revisar esos procesos, tenemos que ver que se afiancen, que se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque no lo podemos dejar ahí. Por eso, de la importancia de la evaluación, ¿no? Entonces, ese compromiso con la evolución de la sociedad, pues es muy importante, ¿no? Hay nuevas formas de gestión empresarial, evidentemente, donde los recursos humanos son el principal activo a proteger y desarrollar. Lo hablaba antes, ¿no? Las personas están en el centro. Entonces, tenemos que tener presente esa premisa, que si vamos a introducir la perspectiva de género en la gestión empresarial, son las personas el centro. Entonces, tenemos que ir a las personas, tenemos que trabajar con y para las personas, ¿de acuerdo? Para las personas, porque forman parte de nuestra empresa y les debemos cosas, como las empresas les deben cosas, y con las personas. Es decir, darles participación, darles voz, ¿vale? Porque integrar la igualdad en la gestión empresarial muchas veces se queda en la dirección, se queda arriba, ¿no? Entonces, no son capaces, porque igual no tienen las herramientas, por ignorancia, porque no tiene conocimiento, formación, de que eso lo tiene que trasladar a las plantillas, de que las plantillas tienen que ser partícipes, las personas, los grupos de interés, tienen que ser partícipes de esa integración de la igualdad, ¿vale? La gestión de la igualdad es una cuestión estratégica y social, insistimos, luego hablaremos específicamente cómo consideramos la igualdad un valor estratégico, ¿no? Y es un factor de competitividad empresarial, lo tenemos que ver también como un valor estratégico y de competitividad. Existen cambios culturales, nos tenemos que adaptar, ¿vale? Los cambios culturales y sociales tienen que también trasladarse a la empresa. O sea, no podemos avanzar en la empresa sin tener en cuenta que está habiendo cambios culturales o modificaciones en la sociedad. La igualdad de oportunidades debe fijarse como objetivo de más amplio espectro con proyección transversal. Fijaros qué frase, objetivo de más amplio espectro con proyección transversal, ¿vale? Tiene que implicar o tiene que promoverse una mayor implicación profesional y la corresponsabilidad de las mujeres en su desarrollo profesional. Muchas veces la sociedad o la forma en la que vivimos o cuando vamos a la empresa a trabajar nos acomodamos en situaciones, ¿no? Nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Entonces, yo no digo que tengamos la culpa, evidentemente, porque no la tenemos, ¿no? Pero sí que tenemos que tener tenemos que desarrollarnos profesionalmente y tomar una actitud proactiva al respecto, ¿vale? Entonces, eso es importante o sea, que las mujeres se impliquen también en este proceso, ¿vale? Estamos corrigiendo desigualdades que sufren las mujeres, ¿vale? Pero las mujeres también tenemos que ser proactivas en este sentido, ¿vale? Proactivas y activas y, evidentemente, participar en todo ese proceso de cambio, ¿no? Que se va a producir dentro de la organización. Y, evidentemente, avanzar hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Utilizamos el término corresponsabilidad y lo ligamos siempre al tema de la conciliación, a corresponsabilidad en casa, en el hogar, entre hombres y mujeres, pero bueno, la corresponsabilidad va mucho más allá. El término corresponsabilidad es esa responsabilidad compartida en todos los ámbitos de la vida, ¿vale? Vamos bien de hora. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es llamar a la acción empresarial, ¿vale? ¿Dónde está la igualdad en las organizaciones? Si veis en
gráfico que os he puesto, cuando se trata de analizar cómo está funcionando la empresa o en base a qué revisan sus procesos internos o revisan sus procesos de gestión, bueno, pues hablamos de incubación, arranque, crecimiento, estabilidad, tal, ¿no? Antes de llegar a la reinvención versus el deterioro, vemos que los retos es cómo visualizar, documentar y materializar el negocio, cómo vender la prioridad, ver si la idea de negocio es correcta, obtener ingresos suficientes, cubrir costos, sostener el crecimiento, asegurar una rentabilidad continua. En todo este proceso de ver cómo está funcionando nuestro negocio, ¿dónde está aquí la perspectiva de género? No la tienen en cuenta, ¿no? Entonces, cuando llega un momento en que hay que reinventarse, que la empresa se tiene que reinventar, ¿vale? Si existe un deterioro y no saben cómo reinventarse, la empresa va a pique, el modelo de negocio va a pique, ¿vale? Evidentemente. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues se establecen unos nuevos retos, avanzar hacia nuevas ideas, nuevos productos o servicios, aplicar tecnología, mejorar el funcionamiento. Entonces, todo eso, si integramos la perspectiva de género, evidentemente lo que hará será redundar en la rentabilidad de la empresa. Sigue sin aparecer. Si hay un deterioro o si hay que reinventarse la empresa como tal, sigue habiendo una falta ahí de la perspectiva del género. Entonces hay que integrar en todos esos retos nuevos la perspectiva del género. Os he puesto aquí una plantilla también de gestión estratégica. Creo yo, no te preocupes, iros a pecar. ¿Qué? A ver, alguien tiene abierto el micrófono, ¿eh? Otra vez. Patricia Ripalda, creo que tienes abierto el micrófono. No está, otras cosas. Bueno, entonces ese modelo de negocio que, bueno, es... Ahora sí. Esa idea de cómo veíamos el negocio, de cómo se veía el negocio y cómo se sigue viendo. O sea, hay empresas, hay un porcentaje muy bajito de empresas que tienen implementados los planes de igualdad. En torno al 39% de las empresas que tienen obligación de implementar un plan de igualdad en sus organizaciones no lo tienen implementado. O sea, es un porcentaje bajísimo cuando la ley nos está obligando a tener nos pone a servicio de las empresas una herramienta de gestión, ¿vale? Que es el plan de igualdad, que no es la única herramienta que existe, pero ahora mismo, obligatoriamente, si tenemos esa herramienta, no llega al 39% de empresas que tienen los planes de igualdad. Entonces, eso también tiene unas consecuencias, evidentemente, ¿no? Esta plantilla de gestión estratégica para desarrollar nuevos modelos de negocio, que se llama Aliento Modelo de Negocio, el BMC, que está en inglés. No sé si la ves bien, pero bueno. Tú coges tu empresa o vas a hacer un nuevo modelo de negocio o vas a revisar los productos o servicios que tienes en tu negocio y, bueno, pues hablas de los socios claves, vas escribiendo, ¿no? Vas cumplimentando ese cuadro, ¿no? Las actividades clave, las propuestas de valor, recursos clave, relaciones con los clientes, sí que aparecen ahí las personas, ¿no? Sí que aparecen grupos de interés, ¿no? Pero no se hace desde la perspectiva del género. Hay que hacerse determinadas preguntas como cómo, qué, a quién, cuánto, siempre teniendo en cuenta la perspectiva del género, siempre integrando el principio de igualdad. Entonces, y un Canvas, cuando hablo de Canvas es porque el Canvas es el modelo de negocio, ¿no? Y un Canvas con perspectiva de género, ¿no? Que igual nos tendríamos que plantear establecer nuevos modelos de negocio o revisar esos productos o servicios que tenemos cuando, bueno, pues cuando hay que revisarlos o no nos funciona o lo que sea, pero siempre con esa perspectiva de género. Entonces, ¿por qué no hay lienzos de modelo de negocio que tengan la perspectiva de género? ¿No? Tenemos que irnos a la herramienta que tenemos, que es nuestro plan de igualdad, para integrar la perspectiva de género. ¿Y qué pasa con esos planes de igualdad? Que se nos quedan a veces como documentos únicos que no los integramos, no los llegan a integrar en esa gestión empresarial, ¿no? Sin embargo, hay otros planes que, sobre todo, casi todas las empresas, claro, no es lo mismo implementar un plan de igualdad en una empresa de 55 que una empresa de 10 que una empresa de 5.000. O sea, también hay que atender a la casuística y a cómo, bueno, pues como a las características de la empresa, ¿no? Pero si vamos a una empresa medianamente, bueno, pues que tiene una plantilla potente y tal, tienen todos estos planes, tienen.
Plan de empresa, plan estratégico, plan de gestión, plan de viabilidad, económico-financiero, organizacional, comercial, de marketing, de comunicación, de prevención, de emergencias, contingencias, mejora continua, RSC e innovación. ¿Y el plan de igualdad dónde está? Porque aquellas que tienen el plan de igualdad no lo transversalizan al resto de planes que tienen en la empresa, ¿vale? Entonces, claro, lo que tenemos que ser conscientes es cuando hacemos o implementamos planes de igualdad, intentar transversalizarlo al resto de los planes. O sea, los planes no tienen que ser únicos. O sea, no, el plan de igualdad no puede colgar solamente del Departamento de Recursos Humanos y dejarlo ahí, ¿no? Y que sea el Departamento de Recursos Humanos y solamente, o la comisión negociadora, quien vaya implementando las medidas. Lo tenemos que integrar y transversalizar, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Bueno, ahora vamos a hablar del enfoque integrado de género en la gestión empresarial. Vamos a aterrizar un poco todo lo que hemos hablado, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo vamos a integrar ese enfoque de género en nuestra gestión, en la gestión empresarial o en la gestión, en los procesos de gestión o los procesos internos de las organizaciones. La gestión de las empresas desde el enfoque de género integra el principio de igualdad de oportunidades en el conjunto de prácticas y procedimientos que conforman la gestión de una organización. Todos esos planes que hemos visto en la anterior diapositiva forman parte de la gestión empresarial. Entonces, con el plan de igualdad tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? El proceso, cuando empezamos un proceso de implantación de la perspectiva de género en la gestión empresarial, debe plantearse desde el inicio en términos de calidad y mejora continua. ¿Por qué? Porque, bueno, los sistemas de calidad o la calidad no dejan de ser pues la aplicación de medidas o prácticas en todos los procesos internos de la organización. Cuando hablamos de un sistema de calidad o de calidad en general, nos referimos a eso, a la integración o a la aplicación de medidas en todos los procesos, ¿no? de integración. Y la mejora continua no es más que una revisión de todos esos procesos, ¿no? Y si se revisan y hay que mejorar, pues se mejoran, ¿vale? Pero esa mejora continua tiene que ser también, tiene que formar parte de esa perspectiva del género. Entonces, la mejora continua lo que quiere hacer es mejorar esa calidad y la eficiencia que implique no solamente a los procesos internos de la organización, sino a las personas que forman parte de esos procesos, ¿vale? Entonces, tiene que ser un planteamiento inicial desde la calidad y la mejora continua, ¿vale? Que ya son términos que relacionamos con las gestiones empresariales, procesos internos de gestión, todo eso, ¿vale? ¿Sí? Vale, elementos claves, vale. Hay unos elementos clave, hay muchos elementos clave, ¿vale? De este enfoque integrado de género en la gestión empresarial. Bueno, y vamos a verlo porque creemos que es importante, ¿no? Que sean las empresas conocedoras de estos elementos clave, ¿no? El compromiso que haya aparecido con anterioridad por parte de la dirección de implantar y desarrollar un nuevo sistema de calidad basado en la igualdad, ¿vale? Ya relacionamos igualdad con calidad. Y que debe introducir elementos de innovación en todos los procesos de gestión necesarios para el funcionamiento de una organización. Hay que introducir la igualdad de género en la cultura empresarial como eje prioritario, impulsando una cultura proactiva en igualdad en toda la plantilla, fomentando conductas, hábitos y estilos de trabajo acordes con la nueva filosofía. O sea, esta cultura empresarial, esta nueva cultura tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿vale? O sea, tenemos que darle un cambio a esa cultura que tenemos en la organización y ya pasar de eso, bueno, pues de solamente intentar conseguir ingresos, beneficios, todo lo económico, a pasar a introducir la perspectiva de género en todos esos procesos, ¿vale? Y que sea al final una ventaja competitiva, evidentemente. También tenemos que vender que la igualdad es una ventaja competitiva y en resultados de rentabilidad también es ventajosa, tiene beneficios, ¿vale? Revisión y sistematización de todas las prácticas relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Como decíamos, ¿no? Sí que en los departamentos de recursos humanos suele recaer en esos departamentos o departamentos de personal, suele recaer en esos departamentos la gestión, ¿vale? Entonces, a veces se circunscribe, por decirlo de alguna manera, a esos departamentos, ¿no? Entonces, no sale de ahí. Entonces, si el departamento de recursos humanos trabaja todo esto, pero el departamento financiero que tiene al lado no tiene ni idea de lo que está trabajando el departamento de recursos humanos, pues ya no estamos integrando la igualdad en la cultura empresarial, ¿vale? Ya no lo estamos integrando como un eje prioritario. Tiene que ser algo transversal, transversalizarlo a todos los procesos y a toda la gestión de la empresa. Bueno, los procedimientos de reclutamiento, selección, formación, promoción, todos esos ejes obligatorios que marca la ley de igualdad y luego, bueno, pues todos los reales decretos posteriores,
que lo que hacen es profundizar en esas áreas. O sea, la ley nos obliga a profundizar en esas áreas, ¿no? En esas áreas, en esos ejes que son prioritarios. No podemos hacer un plan de igualdad si no analizamos y trabajamos esos ejes, que tienen que ver sobre todo con el trabajo y con la gestión de personas, ¿no? Que es la formación, el reclutamiento, el acceso, la promoción, clasificación profesional y para la representación femenina, pero hay mucho más. Si queremos integrar la gestión, la perspectiva de género o la igualdad de género en la gestión empresarial, tenemos que empezar por arriba, como os decía antes, ¿no? Hay un eje también que hay que trabajar, que no nos obliga la ley, es un eje complementario que lo llaman, ¿no? Pero sí que tenemos que incidir en ese eje, porque es el primer eje el que hay que trabajar, el liderazgo, la cultura organizacional, la cultura empresarial. Tenemos que partir de ahí, de ese compromiso cierto y real por parte de las direcciones de las empresas, para que luego aterrice en el resto de procesos, ¿no? En la gestión de personas, en la comunicación, en la relación con el entorno. O sea, son muchos ejes en los que hay que intervenir, no solamente en los que tienen que ver con el empleo o con la gestión de personas. ¿Vale? La formación en materia de género en los planes de formación, vale, claro, es evidente que hay que introducirlos en los planes de formación, pero es que hay que introducirlos. O sea, la formación tiene que ser transversal. Sí que dentro de los planes de igualdad introducimos la formación como algo transversal, pero y forman parte de planes de formación específicos, pero a veces son medidas sueltas, que no forman parte de los planes de formación, que de repente dicen, ostras, me quedan 5 meses para que me venza el plan y no he hecho ninguna medida de formación, ¿no? Entonces voy a hacer 17 formaciones, ¿no? Entonces, claro, las plantillas o las direcciones o los departamentos no necesitan eso. O sea, si vamos a transversalizar la igualdad, tenemos que formarles desde el inicio, ¿no? Entonces tenemos que formar a todos los departamentos, a todos los estamentos que forman parte de una empresa. No podemos de repente, porque esas formaciones no llegan a las plantillas como tienen que llegar, porque se hacen de una manera rápida. Claro, daros cuenta que todo este trabajo lo dejamos o lo delegamos, o se delega, evidentemente, en las comisiones negociadoras. Entonces también, que igual a eso también tendríamos que darle un pequeño meneo también, ¿no? Porque las comisiones negociadoras no solamente tienen que negociar los diagnósticos y los planes de igualdad, es que luego hay que implementar las medidas y nos encontramos con que llegamos al final de la vigencia de los planes de igualdad, que el máximo está en 4 años y que tienen muchas medidas, pero muchas, porcentajes elevadísimos, sin hacer, ¿no? Entonces, muchas veces nos corresponde a nosotras estar encima de las empresas, entre comillas, porque ese acompañamiento también lo hacemos durante la implantación, para que tengan presente que tienen que implementar esas medidas. Entonces, bueno, pues en el tema de la formación nos ocurre eso, ¿no? Entonces, tiene que tener una visión muy amplia de lo que es la perspectiva de género a todos los niveles y en todas las áreas, pero sobre todo en el área de formación, ¿no? Porque o sea, tú cuando formas a la gente es cuando les estás comunicando y les estás informando y formando acerca de lo que es la perspectiva de género y el principio de igualdad, ¿no? Entonces, eso no puede ser, no lo podemos dejar como un tema baladí, ¿no? Entonces, entendemos que tiene que formar parte de los planes de formación, ¿vale? Y luego ejecutar, porque si tenemos un plan de formación magnífico, fantástico y maravilloso y luego no implementamos las medidas o las hacemos rápidamente y mal, pues no nos va a servir de nada. La plantilla va a acabar y va a decir, pues es que no me he enterado de lo que me han contado, ¿no? Entonces hay que hacerlo de una manera progresiva, de una manera recurrente. O sea, hay que hacer las cosas bien. Entonces esto también, el tema de la formación es un tema que hay que trabajar, ¿no? Otra cosa, realizar otro elemento clave de ese enfoque integrado de género en la gestión empresarial es la realización de una planificación de presupuestos, del control del gasto, siempre de la perspectiva del género, ¿vale? Introduciendo indicadores oportunos para la evaluación del impacto de género en las cuentas de la organización. Otro de los ejes que no es obligatorio dentro de los planes de igualdad de los que hay que trabajar es esa gestión administrativo-financiera. O sea, tenemos que ver si las empresas integran la perspectiva de género, el principio de igualdad en su gestión empresarial, tendrán que dotar a esa integración, a ese principio de recursos, ¿no? Cuando haces un plan, es un poco complicado, es un poco difícil, pero claro, si tú haces un plan de igualdad, lo calendarizas, le dotas de recursos humanos normalmente, que es lo que se hace, y no les dotas de recursos económicos, ¿cómo se va a hacer, no? Entonces, si hay un compromiso cierto por parte de las empresas para introducir este enfoque de género, tendrán que también tener en cuenta que dentro de sus planes de empresa estratégicos, contables, financieros,
tendrá que tener una partida o partidas presupuestarias dedicadas a esto y, evidentemente, hacer los presupuestos desde la perspectiva del género. Es decir, todo este gasto o el gasto que tienen las empresas, ¿hacia dónde van? ¿En quién repercute? ¿Cómo repercute en hombres? ¿Cómo repercute en mujeres? ¿Qué impacto tiene en hombres y mujeres? O sea, todo esto también es una parte de los planes de igualdad que no se trabaja en profundidad y creemos que es una parte importante, ¿no? Y luego la comunicación, que ya os comentaba antes, fundamental, comunicar. O sea, la comunicación con los grupos de interés o con las plantillas o con clientela, con proveedoras, es fundamental. Tú lo que no puedes hacer es integrar el enfoque de género en la gestión empresarial a nivel de la dirección y luego no comunicar lo que estás haciendo, tanto a nivel interno como a nivel externo. O sea, a nivel interno es que tu plantilla, luego veremos los beneficios, ¿no? O las ventajas, que tu plantilla sea conocedora de lo que estás haciendo, porque yo creo que tiene que ser conocedora. Cuando hay cambios, cuando se negocia el convenio y hay una subida salarial, toda la plantilla, evidentemente, se entera y es conocedora de lo que está pasando y cuando se negocian los convenios, ¿no? ¿Por qué? Porque las RLTs, las partes sociales, se encargan de que tengan esa información. Pues en el caso de los planes de igualdad tenemos que llegar a eso, que esas comisiones negociadoras, ¿vale?, que negocian los planes de igualdad, o en el caso de que no negocien un plan de igualdad y tengan o medidas o documentos o planes de acción que no sean específicamente planes de igualdad, que las direcciones o los departamentos de recursos humanos o quien tenga aquí responsabilidad comunique a las plantillas lo que se está haciendo, porque es una manera de involucrar a las plantillas en que esto pues que se ejecute, que vaya hacia adelante y se sientan pues motivadas, integradas, todo eso, ¿no? Tiene que ver. Y con la comunicación externa, por supuestísimo, es decir, la reputación que te da o la imagen que te da el tener un plan de igualdad de cara al externo, pues bueno, también luego veremos también las ventajas. Cómo repercute el tener ese enfoque de género integrado en tu organización, ¿no? Pero no solamente es la imagen, o sea, que hay muchísimas más cosas. Lo que no podemos proyectar al externo es tener un plan de igualdad magnífico, maravilloso, súper ambicioso y que lleguemos a los 4 años y no hayamos hecho nada. Entonces, claro, de cara al externo dicen, ostras, esta empresa tiene un plan de la leche y tal, ¿no? Pero claro, se quedan con eso. Luego tú tienes que ejecutar esas medidas, ¿no? Entonces, realmente esa imagen que se proyecta no es una imagen real si tú no ejecutas o no implementas lo que te has comprometido a hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, pues este enfoque integrado de género en la gestión empresarial, que ya os he dado un poco los elementos clave, la gestión empresarial basada en la igualdad de oportunidades se convierte en una estrategia, ¿vale? Entonces, tenemos que convertir esto en algo estratégico. Le tenemos que dotar de valor, que ya lo tiene, pero le tenemos que dotar de un valor estratégico. Y esta estrategia tiene que estar orientada a crear un entorno que mejore la eficacia, propiciando la coincidencia de los objetivos personales con los objetivos empresariales, ¿vale? No solo va a ser todo conseguir objetivos empresariales, ¿vale? Hay que alinearlos con los objetivos personales de los grupos de interés, de la plantilla en este caso, ¿vale? Entonces, esa estrategia tiene que ser una estrategia global, ¿vale? Por supuesto, hay una imagen del talento y de las personas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta el talento, no tenemos que perder los talentos, ¿no? Y ahora mismo, si no integramos ese enfoque de género en nuestra gestión organizacional, perdemos talento femenino. Esa es una de las consecuencias de no integrar ese enfoque de género en la gestión, ¿no? Antes os comentaba lo de la tangibilidad y la intangibilidad del valor, ¿no? De la igualdad como valor estratégico. Ya hemos dicho que el enfoque de género lo tenemos que tomar como una estrategia y a partir de ahí desarrollarlo para introducirlo en la gestión, pero también tiene esa cualidad de valor tangible, ¿vale? Porque tenemos datos cuantitativos que nos pueden dar una imagen de lo que está siendo la empresa, de cómo está integrada la perspectiva de género en la empresa, cómo vamos consiguiendo medidas y cómo vamos corrigiendo esas desigualdades que se han presentado quizás en ese diagnóstico, ¿no? Inicial, ¿no? Tenemos los datos cualitativos, los beneficios, los resultados, la cuota de mercado, todo eso tiene que ver con el valor tangible, ¿no? Todo lo que se toca, todo lo que se ve, ¿no? Pero el valor estratégico de la igualdad también tiene un componente importante que es la intangibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la intangibilidad tiene que ver con la transparencia, la confianza, la responsabilidad, la reputación, el ambiente, la honestidad, el compromiso, la satisfacción. Son valores que sí, en un momento determinado pueden igual
bueno, pues establecerse o sacar números de estos valores, pero al final lo que queremos conseguir con esta integración de la igualdad como valor estratégico no nos tiene que dar solamente números. No tenemos que decir, nuestra empresa ha llegado a ser igualitaria porque estamos 50% de hombres y 50% de mujeres. Vale, hemos conseguido un equilibrio numérico, ¿no? Y ahora, bueno, pues hemos integrado muchas mujeres a través de medidas de, yo qué sé, de acceso, de reclutamiento, de promoción o lo que sea, y hemos obtenido resultados económicos, ¿vale? Está bien, ¿no? Pero eso no solo tiene que ser eso el valor estratégico de la igualdad, ¿vale? Tenemos que intangibilizarlo. Entonces, da muchas otras cosas, da muchos otros valores, el valor estratégico de la igualdad, ¿no? En la vida de las organizaciones ya no solo se esperan beneficios, ¿vale? Sí, todavía hay empresas que siguen pensando en sus beneficios, es lógico. Tú cuando tienes una empresa lo que quieres es conseguir beneficios que sea rentable y que no la tengas que cerrar, ¿no? Pero ya no solo esperan, hay muchas que ya no solo esperan estos beneficios, ¿no? Sino que sean sostenibles. Y ya volvemos otra vez a esa sostenibilidad de la que hablamos al principio, ¿no? Esa sostenibilidad en la que está integrada esa dimensión social, ¿no? También satisfacer a la clientela, que sus plantillas tengan orgullo de pertenencia o una reputación determinada. Entonces, estamos en la era, ese reto que nos marcamos al principio, en esta era de transformación, también es la era de los intangibles, ¿vale? O sea, ese valor estratégico lo tenemos que traducir en intangibilidad. O sea, que todo lo que vayamos a conseguir introduciendo la perspectiva de género, consigamos todos esos valores que son intangibles, ¿vale? Transparencia, compromiso, responsabilidad, son palabras que van saliendo y que tienen relación con esa integración del principio de igualdad en las empresas. ¿Vale? ¿Bien? Sí, porque... Sí. Paramos un cuartico de hora, 20 minutos y volvemos luego, ¿os parece? No sé si tenéis alguna cuestión o algo, o si queréis, o si tenéis alguna cuestión, lo que podemos hacer, bueno, es que nos las comentéis y a la vuelta del descanso intentamos resolverlas, ¿vale? Vale, ok. Vale, gracias, hasta ahora. Gracias. No sé ni qué hora es. Gracias. Pues a las 11:05. Vale, 11:05, estamos de vuelta. De acuerdo. Ok, Vale. gracias. A ti y a vosotras. Hola, saludos, perdón.